y decirles de que efectivamente el 2003 en Bolivia se produjo una ruptura de la normalidad democrática, de todo lo que ha significado ese proceso de construcción de una normalidad democrática que se instaló desde 1982 y que lastimosamente eso también ocasionó, casi en lo inmediato, toda una liquidación, una destrucción del sistema de partidos en nuestro país, lo que efectivamente ha ocasionado que la lógica de la representatividad en democracia haya caído en una precarización de la política muy complicada y que la estamos viviendo hasta actualmente. Todo régimen autoritario requiere de la educación y para ello utiliza la educación y el sistema educativo como un instrumento de adoctrinamiento, como un instrumento finalmente de sumisión política a través de lo que es insertar en las mallas curriculares, en la lógica del sistema educativo, para poder llevar adelante la normalización de su instalación en el poder y de su reproducción, en lo posible, si ellos desean y sueñan, eterna en el poder. Esto lo vimos y es clásico de muchas otras dictaduras en América Latina. Y Bolivia no ha escapado a este esquema, a esta lógica. Creemos de que esto ha comenzado con la destrucción de todo lo que se ha avanzado desde la década de los 90 con la reforma educativa, y se ha liquidado todo lo que ha significado la construcción, por ejemplo, de una estrategia de la educación basada en ese momento en todo lo que eran los objetivos de desarrollo, ¿no es cierto?, del milenio, y esa estrategia educativa que estaba siendo concertada, trabajada en múltiples escenarios, con muchísimos actores y de una manera muy amplia y sin ningún tipo de sectarismo, ha sido ignorada plenamente por las personas y los mandatarios que sucedieron a partir del año 2003, pero especialmente de una manera perversa por el movimiento al socialismo y por Evo Morales, que ha ignorado esta estrategia educativa, pero sabía perfectamente que quería hacer de la educación un instrumento de adoctrinamiento y incluso llegó en la lógica de cambiar el relato de la historia nacional, de tergiversar la vida cultural nacional y introducir una estrategia de identidad, de preservar los unos para efectivamente contrarrestar y marginar a los otros. Es decir, esta lógica identitaria eh, se ha visto muy bien reflejada en el sistema educativo que querían implementar, una lógica de priorizar una visión culturalista. Es cierto, importante preservar los idiomas nativos, los hechos y aspectos y los usos culturales, pero lastimosamente se llegó al extremo de incluso tratar de introducir una lógica del mito de Evo Morales en la presidencia de la República, incluso llegaron a comparar en textos que se repartían en las escuelas en Bolivia, especialmente en el ciclo inicial y en primaria, de quererlo comparar como un dios. Entonces esto claramente ha sido derrumbando, producto de la corrupción, producto de la propia degradación del movimiento al socialismo y del instrumento político del MAS. Pero esta visión de haber desconocido lo avanzado en la reforma educativa, en la estrategia educativa que se fue concertando, eh, lo único que ha hecho es llevar actualmente a una crisis del aprendizaje en el país. Y esta crisis del aprendizaje nos tiene en este momento con una situación muy preocupante a partir de informes de la UNESCO, por el informe TERCE, que ha emitido la UNESCO con relación a Bolivia y otros informes internacionales hechos por organismos iberoamericanos, dan una visión muy, muy preocupante de lo que es en este momento la educación en el país. Un hecho, por ejemplo, clave, este informe TERCE establece de que el 85% del alumnado en Bolivia, hablamos de 2 millones, casi 3 millones,
de alumnos, de estudiantes, carece de lo que es en este momento una visión de aprendizaje normal. Es decir, tiene deficiencias del aprendizaje. Y esto es preocupante en un sistema educativo. Y esto se ve también de una manera, si queremos indicarla más agravado, en el área rural, donde esto escala casi al 92%. Entonces, este fenómeno está demostrando de que toda esta política, entre comillas, educativa, que ha querido implementar el régimen autoritario de Morales y que ha continuado con el actual presidente Arce, ha fracasado totalmente. Y es más, se ha invertido bastante dinero, incluso estamos por encima del gasto en función del Producto Interno Bruto, en un 8,5% promedio en la región de Latinoamérica, pero ese gasto es ineficiente, no es un gasto que haya mostrado resultados. ¿Por qué? Porque se concibe una lógica eh, utilitarista, por ejemplo, con los bonos sin ningún otro tipo de requisito, con el único objetivo de buscar la inscripción, pero no la permanencia en las escuelas. Entonces, lo que se busca son cifras, es decir, hemos logrado acrecentar la matrícula escolar, pero no se hace un seguimiento de lo que es en definitiva la permanencia efectiva, real del alumnado en las aulas en nuestro país. Entonces, esto ocasionado de que tengamos estos informes muy, muy preocupantes y que estemos por debajo realmente de la media latinoamericana en lo que significa la comprensión, la escritura, la lectura y también las matemáticas en la enseñanza en Bolivia. Entonces hay un fracaso, hay una crisis, una ineficiencia del aprendizaje de la educación en Bolivia y esto nos debe llevar a que al inmediato se establezca, por ejemplo, ya algunas organizaciones en el país lo están planteando, se establezca un seguimiento de la calidad educativa en Bolivia. Y para lograr este seguimiento se plantea la creación de una comisión, de una coordinadora, y esto tendrá que establecerse quizás, ¿no es cierto?, como uno de los planteamientos a encarar, porque la educación al haber sido utilizada como un instrumento político, como un instrumento de adoctrinamiento, lo que se buscaba era la polarización social y una polarización, cronificar la polarización Carvajal, en le país. queda un minuto, por favor. Y con eso, lo que se buscaba era definitivamente degradar el tejido social en nuestro país, y esto significa un retroceso en la democracia. Por eso, en los caminos inmediatos, para evitar esta polarización y para evitar un retroceso en la democracia en Bolivia, es importante una cumbre que pueda transformar la educación en Bolivia y evitar de esa manera más desigualdades sociales, evitar más conflictos sociales crecientes y un retroceso de nuestra democracia. Todo esto solo se podrá hacer con un cambio serio en la política boliviana y en las próximas elecciones del 2025 y con un nuevo contrato social que transforme seriamente y verdaderamente la educación en Bolivia. Muchas gracias.